Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hoy quiero orar en esta mañana en el nombre de Jesús por todas las necesidades del pueblo. Quiero pedirle a Dios especialmente que en su misericordia haya una respuesta a la oración. De repente yo sé que tú tienes necesidad en la economía, en la salud, en la familia. Hoy quiero pedir a Dios, quiero levantar mis manos al cielo y decirle, Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdales, Señor amado, en cada una de sus necesidades, en cada una, Señor amado, de sus angustias. Padre de la gloria, mira a todos aquellos que acuden a ti, Señor. Todos aquellos, Señor, que te buscan a ti, Padre, sabiendo, Dios mío, que la respuesta no viene de los médicos, que la respuesta no viene, Señor amado, oh Padre, de los abogados, de los psicólogos, que la respuesta no viene, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de allá, de aquellos lugares, sino que la respuesta viene de ti, Señor. La respuesta viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, Señor. Por eso clamo a ti, Dios mío. Trae una respuesta, Señor. Trae una respuesta, Padre de la gloria. Que ellos puedan conocerte, que ellos puedan ver tu grandeza, que ellos puedan, Señor, experimentar tu gloria, Señor amado. Porque yo sé, Dios mío, que tú te muestras misericordioso, que tú te muestras poderoso, que tú te muestras grande y temible. Tú eres el mismo Dios de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, quien cumple las promesas, Señor amado. Y tú dijiste, Señor, que nunca nos abandonarías, que nunca nos dejarías solos, que siempre estarías con nosotros. Yo creo, Señor, en esta hora que tú respondes al clamor, que tú respondes a la oración. Mira aquellos padres que claman por sus hijos, mira aquellos que claman por un empleo, mira aquellos que claman por su economía, mira aquellos que claman por su esposo o por su esposa, Señor amado. Mira aquellos, Señor amado, que tienen el anhelo, el deseo en su corazón de servirte y adorarte, Señor amado, y claman a ti, Dios mío. Yo te pido, responde hoy, Señor amado, como a ti te plazca, en el nombre poderoso de Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor amado, en todo lugar, en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria, la honra y el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías establece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le quemáis incienso. Entonces se levantaron los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coad, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalaleel,
De los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matatías. De los hijos de Gema, Jehiel y Simei. De los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas les llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí estaba delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron siete novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondieron Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no podían celebrar
por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano del rey de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por esto los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así, a los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Capítulo 31. Hechas todas estas cosas,
todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, y los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vinieron los montones y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jeribot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Ima, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaba Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos por sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuando emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus padres y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo:
porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él estaba el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar a su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los príncipes no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén y como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por eso y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes de capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y tratando en el templo y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón
la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que vinieron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honorable en su muerte. Todo Judá y todo Jerusalén reinó en su lugar Manasés, su hijo. Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Linón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se extravió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gilón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas sus ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y santificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillasen. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado,
y conspiraron contra él sus siervos y los mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo.